Cuando empecé a ir a la iglesia, había una sensación extraña cuando estaba la alabanza. Y es que una parte de mí le encanta la música, entonces obviamente me gustaba que hubiera música, pero había otra parte de mí que me hacía sentir incómoda porque no sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni idea, las letras no tenían sentido para mí, solamente iba y copiaba lo que hacía la gente a mi alrededor. Y tengo que admitir que cuando veía a una persona que se veía un poquito más prendida a comparación de otras personas, me sentía extraña. Ahora, quiero que pienses en algo. Si yo te pidiera a ti que describieras o dijeras cosas bonitas de esta persona que no conoces y que no sabes cómo es, ¿qué dirías? Creo que lo único que podríamos decir son atributos físicos, elogiar el cómo la vemos. Pero por obvias razones no podemos describir su carácter, ni su corazón, ni hablar de lo que esta persona puede hacer bien en su vida. Y ahora quiero que pienses en otra cosa. ¿Cómo podríamos elogiar o decirle cosas bonitas a una persona que no conocemos y que además no vemos? Eso sería más difícil, ¿verdad? Eso es justamente lo que pasa con Dios. Si tú no conoces a Dios y obviamente no lo puedes ver, entonces la alabanza o el querer decirle cosas bonitas a Dios va a ser muy complicado. Porque no sabrías qué decir, ni siquiera habría un por qué tener que hacer esto, no nacería del corazón. Por eso creo que es importante tocar este tema del cómo podemos lograr sentirnos más cómodos en la alabanza en la iglesia. Conoce a Dios. Ya sé que esto suena súper complicado porque no es tan fácil como simplemente acercarte a una persona y decirle hola, ¿qué tal? Soy Nancy y hacerle diferentes preguntas con tal de conocerla. De hecho, Pablo mismo en Efesios 3:19 dice que el amor de Cristo es demasiado grande para conocerlo. Pero hay una buena noticia en el versículo anterior. Efesios 3:18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Las buenas noticias en este versículo es que sí nos corresponde al pueblo de Dios, a los que Dios nos salva y nos adopta como hijos, conocerlo y conocer su amor. ¿Pero cómo se puede hacer eso? En pasos prácticos podríamos decir 3 cosas. Número 1, orar. En la oración podemos hablar con Dios y podemos irlo conociendo un poquito más, porque empieza a haber más confianza como de amigos, ya sabes. El número 2 es leer la Biblia. No hay cosa mejor que conocer a Dios a través de lo que Dios mismo dice en su palabra. Él se revela a sí mismo a través de las escrituras, por eso es importante leer la Biblia. Y 3, aprender y crecer por medio del cuerpo. Suena raro, pero cuando hablo de esto me estoy refiriendo a la iglesia. ¿Qué es lo que estás aprendiendo cada vez que vas a la iglesia los domingos? ¿Qué estás aprendiendo cuando estás en estudios bíblicos con otras personas? ¿Cómo estás creciendo? ¿Cómo estás sirviendo? Y de esa forma también vas a conocer más a Dios y vas a poder ver el corazón de Dios reflejado en diferentes partes, en diferentes personas. Si todo esto es súper nuevo para ti y quieres profundizar en cada tema, te voy a dejar unos videos por aquí que subí hace no tanto tiempo, dándote recomendaciones para poder aprender cómo hacerlo. Y para enseñarte por qué el conocer a Dios es tan importante, te quiero mostrar un ejemplo que se encuentra en la misma Biblia. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y se encuentra en Éxodo 18 del 8 al 12. En esta parte, Moisés recibe la visita de su suegro Jetro y vamos a ver su conversación. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. ¡Alabado sea el Señor!, exclamó Jetro, pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Aquí vemos cómo Jetro tuvo una alabanza al saber las cosas maravillosas que Dios ya había hecho. Así es que conoció un rasgo más, conoció un poco más de las obras que Dios había hecho y esto lo llevó a alabar de forma natural. Por eso es tan importante conocer a Dios, porque cuando lo conoces y conoces su amor y conoces su misericordia y su santidad y su bondad, lo único que queda como reacción es querer alabarlo. Y bueno, eso es todo, así es que les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en otros videos por aquí. Bye, cito.